Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hablar del rango de una matriz. Y para variar, voy a cambiar el estilo en el que explico cada capítulo en este canal, porque el rango pues es algo que en realidad es muy teórico y yo creo que para agilizar el capítulo y que no se haga infumable, pues va a ser mejor que lo haga de esta manera, que es que ya me he copiado todo lo que voy a comentar anteriormente y pues vamos a ir repasándolo sobre la marcha. Y de todas formas, como vosotros desde vuestro ordenador o el teléfono podéis pausar el vídeo, pues en cualquier parte que os interese, pues podéis deteneros el tiempo que vosotros necesitéis. Así que bueno, voy a empezar. Entonces, el rango de una matriz, primero, ¿qué es? Pues es el número de filas de la matriz, o sea, de estas cosas de aquí, ¿vale? Todo esto son filas que son linealmente independientes. La palabra linealmente independiente lo que quiere decir es que no podemos construir, o sea, vamos a ver, una fila es linealmente dependiente de otra, linealmente dependiente, ¿vale? Cuando podemos poner esa fila lo que se dice como combinación lineal de las otras. Hablando en cristiano es, si podemos coger esta fila, la que es W1, W2 y W3, y esto es el resultado de hacer operaciones elementales con estas otras dos, que lo que quiere decir es que pues cogemos la fila 1, la multiplicamos por 2 y le restamos la fila 2, y eso pues nos dará una fila. Pues si esa fila cumple que efectivamente es el resultado de operaciones entre las otras, pues esa fila no va a ser linealmente independiente, ¿de acuerdo? De hecho es dependiente de las otras dos, porque se obtiene a partir de las otras dos, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que se llama la dependencia o independencia lineal, ¿de acuerdo? Cuando las filas son son resultado de operaciones de otras o no, o son independientes. ¿Y para qué sirve el rango? Bueno, pues el rango sirve para discutir sistemas de ecuaciones. Cuando tenemos varios sistemas que pueden representar, generalmente van a representar, si son de tres variables, x, y, z, pues van a representar planos en un espacio de tres dimensiones. Y pues bueno, según cómo estén colocados esos planos en ese espacio, pues se cortarán en un punto, en una recta, no se cortarán, ¿vale? O sea, todo lo que conlleva el discutir sistemas de ecuaciones lineales. Ok. Pues una vez visto esto, que quede claro que el rango de una matriz es el número de filas linealmente independiente, ¿vale? Ahora, ¿por qué estoy poniendo como ejemplo que cada fila de esta matriz sea un vector? Bueno, pues porque generalmente en la práctica, sobre todo en la física, cuando nos encontremos con matrices, pues van a representar las filas, casi siempre, van a ser vectores, más específicamente componentes de vectores, ¿de acuerdo? Si tenemos un vector dado por esta notación, pues ya veis cómo va. O sea, lo que iría en la componente X lo ponemos aquí, el de la componente Y aquí y el de la componente Z aquí. Y lo mismo con los otros vectores, donde cada fila son las componentes de un vector, como digo. Vale, pues una manera rápida de calcular el rango es haciendo el determinante de la matriz originada por colocar las componentes de los vectores de esta manera. Entonces, si hacemos la matriz, o sea, el determinante de esta matriz, y ya da distinto de 0, ¿de acuerdo? Automáticamente ya el rango es 3, ¿vale? 3. ¿Por qué es 3? Pues porque hay 3 filas, ¿vale? Esta matriz es una matriz 3×3 y como el rango es el número de filas, pues este número es el número de filas y este el número de columnas. Pues entonces, como máximo, ¿vale? El número de filas linealmente independientes pues será el máximo número de filas. Pues en este caso son 3, pues 3, ¿vale? Si fuera una matriz 2×2, donde tuviéramos A, B, C, D, pues el rango, como mucho, pues sería 2, porque hay 2 filas. Y a todo esto,
pues la matriz no tiene por qué ser necesariamente cuadrada. Podemos tener una matriz A, B, C, D, E, F, ¿vale? Esto no es una matriz cuadrada porque es una matriz 2×3, 2 filas, 3 columnas. Y bueno, pues aquí calcular el rango sería un poquito más complicado porque, bueno, como mucho podría ser 2, porque esta matriz tiene como mucho 2 filas. Y bueno, pues para calcular el rango de aquí, ahora lo vamos a ver luego cuando pongamos ejemplos de calcular el rango de sistemas. Un poquito más adelante en este capítulo. Vale, pues si el determinante es distinto de 0, automáticamente el número de filas linealmente independientes que tiene son 3. Y eso es el rango de la matriz. Rango de A igual a 3. Vale. ¿Qué es lo que ocurre si un vector es una dilatación o contracción de otro? ¿Vale? Dilatación o contracción, pues lo que significa es que, ya lo vimos en el capítulo de vectores, pues una dilatación es cuando a un vector, pues yo que sé, al vector u, pues lo multiplicamos por un número lambda. Esto sería una dilatación si lambda es mayor que 0. ¿Vale? Mayor, no mayor o igual. Si lo multiplicamos por 0, anulamos el vector. Pues si lambda es mayor que 0, en valor absoluto, ¿vale? Porque puede ser negativo y dilata el vector y aparte cambia su sentido. Si el valor absoluto de lambda es mayor que 0, pues es una dilatación. Una contracción sería un lambda por u y que el valor absoluto de lambda estuviera comprendido entre 0 y entre 1, ¿vale? Que lambda fuera, pues por ejemplo, 0,2. Pues si es 0,2, como multiplicar por un número entre 0 y 1 devuelve un número más pequeño, pues estaríamos contrayendo el vector, ¿vale? Y lo mismo, si lambda es negativo, pues lo estamos contrayendo y dándole la vuelta, 180 grados, ¿vale? Bueno, pues en este ejemplo, lo que he puesto es, imaginad que el vector w que hemos puesto aquí en esta matriz, pues en realidad es un número alfa por el vector u, ¿de acuerdo? O sea, donde alfa pues puede ser o una dilatación o una contracción. Entonces podemos poner el vector omega como alfa por u, o sea, alfa, este número, por cada una de sus componentes, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagamos esta matriz, el determinante de esta matriz? Pues que podremos sustituir omega 1, o sea, perdón, W1, W2 y W3 por alfa U1, alfa U2 y alfa U3, ¿vale? Entonces, por las propiedades de los determinantes, cuando tenemos un mismo número multiplicando a una fila o a una columna, pues podemos sacarlo como factor común. Entonces, sacamos alfa y queda este determinante de aquí. Pues lo hacemos teniendo todo el rato alfa multiplicando al resultado y pues tenemos el producto de esta diagonal, que es U1 por U3 por V2, que es esto de aquí, el producto de, a ver cuál he puesto, esta, que es U2 por U3 por V1, y el producto de esta, que es U1 por U2 por V3, que es esto de aquí. Y ahora restando, pues esta de aquí, que es U1 por U3 por V2, esta de aquí, que es U2 por U1 por V3, no, he puesto como segunda esta, perdón, U2 por U3 por V1, ¿vale? Y ya por último, esta de aquí, U2 por U1 por V3, ¿vale? Pues ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos el determinante y una fila es igual que otra? Pues ya lo estáis viendo aquí. Este elemento de aquí es igual a este, se cancelan. Este elemento de aquí es igual a este, se cancelan. Y este de aquí es igual a este y se cancelan también. Por lo tanto, el determinante da 0. O sea, daría alfa por 0, que es 0, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos está queriendo decir? Pues claro, o sea, obviamente el imponer que el vector w sea un número por otro vector que ya formaba una fila de esta matriz, pues esto significa que el vector w es combinación lineal.
de otro vector que ya existía en la matriz. En concreto es combinación lineal del vector u, porque es un número el que sea por este vector, ¿vale? Entonces ya estáis viendo en directo que cuando una fila es combinación lineal de otra, combinación lineal, en este ejemplo, pues un número multiplicado por otro de los vectores de la matriz. Pues el determinante da 0, ¿vale? Entonces, que el determinante da 0, de 0, significa que ya el rango como mucho puede ser 2, ¿vale? O sea, estamos recopilando aquí la información de que ya el rango no puede ser 3, porque ya esta fila obviamente depende de esta de aquí. De hecho, es la misma multiplicado por este alfa. Entonces ya, como mucho, puede haber dos filas que sean linealmente independientes. Esta de aquí y esta. Tendríamos, como pongo aquí a continuación, para saber si el rango es 2 o 1, pues tendríamos que calcular lo que se llaman los menores, que es ir haciendo dentro de esta matriz 3×3, pues como ya nos ha quedado que esta fila es dependiente de esta, pues la tacharíamos, y lo que tenemos que hacer son todas las posibles combinaciones de determinantes de 2×2 de esta matriz de aquí, ¿vale? O sea, haríamos este determinante primero, que es el que yo he puesto aquí, y ya automáticamente si da distinto de 0, pues significa que no hay dependencia y el rango ya sería 2, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si, como pongo aquí, da 0? O sea, esto es lo mismo que esto, pero en este caso de aquí pues ha dado distinto de 0 y automáticamente el número de filas linealmente independientes son 2, esta y esta. Y si da 0, pues bueno, si da 0 tenemos un problema porque entonces tenemos que trabajar más. Porque entonces lo que tenemos que hacer es todos los determinantes posibles de esta matriz, ¿vale? Olvidaos de que está esta fila de aquí abajo. Todos los determinantes posibles de 2×2. Pues uno es el primero que hemos puesto, que es este de aquí. Otro es este de aquí, ¿vale? Donde hemos cogido ahora este determinante. Y luego este de aquí, que sería la fila, o sea, la columna 1 con la columna 3. O sea, tacharíamos esto de aquí y sería hacer el determinante de estas dos columnas, ¿vale? Y estas son pues todas las posibles combinaciones de determinantes 2×2 que quedarían. Entonces, pues bueno, si en alguna de estas ya nos da distinto de 0, porque puede pasar que cojamos la primera, nos dé 0, cojamos la segunda y ya nos dé un número distinto de 0. Entonces el rango sigue siendo 2. Si hacemos todas las posibles combinaciones y nos da 0 en todas, pues entonces lo que implica es que en realidad esta fila la teníamos linealmente dependiente de otra, pues implicaría que la otra fila pues también sería de la forma un número por la primera, ¿vale? Y entonces lo que tendríamos es que en realidad solo tenemos una fila linealmente independiente y por lo tanto rango igual a 1. Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo porque hemos puesto que uno de los vectores, una de las filas, pues era de la forma alfa un número por otra fila, ¿vale? Pues vamos a ver qué es lo que ocurre si lo que es ya una forma más general, que lo que es que, por ejemplo, el vector w sea un número el que sea por la primera fila, ¿vale? Por el vector u más otro número por la segunda fila, por el vector v. Esto ya es la expresión general de combinación lineal, ¿vale? Como decía antes, pues no es más que hacer operaciones elementales con las filas que teníamos, ¿vale? Aquí estaríamos multiplicando un número por la primera fila y sumándole otro número por la segunda fila. Y como alfa y beta pues pueden ser negativos, pues ponemos aquí directamente un más y es la forma general. Vale. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es alfa por el vector u, queda de esta forma, más beta por el vector v. Y sumándolo los dos, pues sumaríamos componente a componente, la x con la x, la y con la y, la z con la z, y obtendríamos estos resultados de aquí. Entonces, como todo esto de aquí
en el fondo lo que es el vector omega, pues significa que lo que quede en la componente X, pues es omega, bueno, yo aquí lo he puesto con números, pues, pero bueno, es como si fuera la componente X, aquí la componente Y y aquí la componente Z del vector, ¿vale? Yo he puesto 1, 2 y 3, pero bueno, pues da igual, es simplemente notación. Pues esto que está aquí, pues sería omega 1, esto omega 2 y en el otro, pues igual, omega 3, ¿vale? Omega 3, importante para la salud. Bueno, fuera de esta broma pésima, pues entonces, si hacemos el determinante de esta matriz, que es lo que, como he dicho al principio, es la manera de identificar rápidamente el rango, pues cuando sustituyamos omega 1, omega 2 y omega 3 por su verdadera expresión, ¿vale? Porque es combinación lineal de las otras filas, pues queda esto. Vale, pues cuando tenemos el determinante de esto, hay una propiedad de los determinantes que dice que si tenemos en una fila o en una columna sumandos, ¿vale? O sea, cada elemento de la matriz de esa fila o de esa columna está sumándose a otro, pues el determinante de esto es el determinante dejando las otras filas exactamente igual, ¿vale? De el primer sumando de la otra fila, ¿vale? Más el determinante de las dos primeras filas exactamente igual y en la tercera el segundo sumando. Esto es propiedades de los determinantes, que bueno, pues yo no he hecho ningún vídeo en especial de esto, hice un vídeo de lo que era el determinante, pero bueno, es que las propiedades de los determinantes, pues es directamente una tabla con 6 o 5 propiedades que pues, está en internet, en Google se puede buscar en 2 segundos. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Que dividimos este determinante en la suma de estos otros dos determinantes y volvemos a tener lo que teníamos en el primer ejemplo que hemos visto, aquí. Un determinante en el que una de las filas pues es de la forma un número multiplicado por la otra. Entonces, pues claro, pues ya sabemos por este ejemplo anterior que cuando hagamos este determinante va a dar 0, por lo tanto, este determinante da 0 y este determinante da 0 y tenemos otra vez que el rango, pues como mucho puede ser 2, ¿vale? Porque claramente esta fila, pues era, como hemos dicho, combinación lineal de las otras dos. Bueno, pues antes de avanzar y ver los ejemplos con los que podemos analizar sistemas de ecuaciones mediante el rango, pues os tengo que introducir el teorema del rango, que también se llama el teorema de Rouchet-Frobenius, o Frobenius, no me acuerdo bien. Y pues lo que dice es que cuando estamos discutiendo un sistema de ecuaciones lineales, ¿vale? Que lo que vamos a tener... Vale, pues imaginad que tenemos este sistema de ecuaciones, ¿vale? Pues de aquí podemos sacar lo que se llama la matriz A y la matriz A ampliada, ¿vale? Esto de forma matricial podemos ponerlo de la siguiente manera. Entonces, al ponerlo de esta manera, podemos pasar de la matriz de las incógnitas directamente, ¿vale? Y usar la notación de Gauss, que lo que hace es poner aquí una barra y anexionar la parte de los coeficientes, ¿vale? De los resultados de este sistema a la matriz original. Entonces, aquí lo que tenemos es que esta matriz de aquí, pues se le llama la matriz A, y a la matriz en la que anexionamos los términos independientes, ¿vale? O sea, a esta, pues a esta matriz se le llama A ampliada, que suele ponerse como A estrella o también suele ponerse como A B. A veces podéis verlo así, ¿vale? Vale, entonces teniendo claro que aquí podemos identificar dos matrices, una la matriz A y otra A ampliada, que simplemente es añadirle una columna más, ¿vale? Que es esta, pues el teorema del rango lo que nos dice es que si el rango de A ampliada es igual al rango de A y es igual al número de incógnitas, pues tenemos un sistema compatible. Si ocurre que son iguales, pero
son menores al número de incógnitas, o sea, imaginad que aquí en esta matriz pues tenemos que la tercera fila, como hemos visto en los ejemplos anteriores, pues es combinación lineal de las otras dos, ¿vale? Entonces ya lo que tendríamos es, en este caso en el que rango de A ampliada igual a rango de A, como mucho podrían ser 2. Entonces tendríamos rango de A ampliada igual a rango de A igual a 2, y 2 es menor que el número de incógnitas porque las incógnitas son X, Y y Z, que son 3, ¿vale? Pues en ese caso tendríamos un sistema compatible indeterminado. Y bueno, y ya directamente, si el rango de A es distinto al rango de, o sea, el rango de ampliada es distinto al rango de A, pues el sistema es incompatible, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver unos ejemplos. Vale, pues el primero de los ejemplos es la posición relativa entre dos rectas. Como ya sabéis, en un espacio de 3 dimensiones, las rectas se interpretan como el corte entre dos planos, ¿vale? Entonces, la recta 1, aquí lo que tenéis, pues es, esto de aquí sería un plano y esto de aquí sería otro plano. Entonces, la intersección de esos dos planos, que sería en el espacio como una cosa así, ¿vale? Estarían cortándose aquí. Pues esta sería la recta 1 que estamos hablando aquí, ¿vale? Y lo mismo con la recta 2. Tendríamos que ponerla como un sistema de dos planos en el que pues su corte nos da esta recta. Vale, pues cuando queremos calcular la posición relativa entre estas dos rectas, pues puede pasar varias cosas, que es lo que pongo aquí a la derecha. Entonces esto lo que tenemos que hacer es ponerlo pues como una matriz A y una matriz A ampliada, ¿vale? O sea, cogemos estas dos ecuaciones y estas otras dos, las ponemos aquí en forma de matriz, ¿vale? Donde hemos obviado los términos X y Z. Y bueno, pues como aquí los coeficientes sería lo que está a la derecha del igual y he puesto las D's positivas, pues por eso aparecen aquí negativas, ¿vale? Porque al llevarlas al otro lado del igual, pues eso. Pues aquí está la tabla. Cuando se analizan posiciones relativas entre objetos en un espacio, pues ya viene determinado por estas tablas de aquí, pues que podéis pausar el vídeo y verlo. No voy a ir un poco rápido por aquí para no alargar esto innecesariamente. Entonces, pues para calcular el determinante de la matriz A ampliada, pues directamente pues quitamos esta barra de separación y como A ampliada es toda esta matriz, pues tendríamos que calcular un determinante de 4×4, ¿de acuerdo? Si nos da distinto de 0, pues ya sabríamos que A ampliada, pues el rango es 4, porque hay 4 filas, ¿vale? Si nos da 0, pues entonces lo que teníamos que hacer es, como hemos hecho al principio del vídeo, en el ejemplo en el que el determinante de la matriz 3×3 nos daba 0. Pues como ahora el rango, si A ampliada al hacer este determinante 4×4 diera 0, pues como mucho podría ser 3. Podría ser 3 o podría ser 2 o podría ser incluso 1. Entonces tendríamos que ir trabajando y pues para ver si es 3, lo que tendríamos que hacer es ir calculando menores, ¿de acuerdo? Tendríamos que calcular un montón de ellos, tendríamos que hacer menores de un orden menor de la matriz, pues esta matriz es de 4×4, tendríamos que ir calculando menores de 3×3. Pues, por ejemplo, este determinante de aquí, en el momento en el que uno nos diera distinto de 0, ya genial, pues ya el rango sería 3, ¿vale? Si nos da 0, pues esto es un infierno entonces y tendríamos que ir haciendo todo. Pues luego este de aquí, luego este de aquí, ¿vale? O sea, todas las posibles combinaciones que nos dieron. Bueno, entonces aquí lo primero que veis es que el rango de A ampliada, en este primer caso en el que se cruzan, pues es 4 y el rango de A es 3. Entonces, esto, o sea, ¿por qué no puede ser el rango de A? Como veis, no está el caso en el que el rango de ampliada sea 4 y el rango de A sea 4 también. Pues porque como hemos visto en el teorema del rango, existe el caso en el que el rango de A ampliada es igual al rango de A e igual al número de incógnitas, ¿vale? No existía el caso en el que el rango de A ampliada
sea igual al rango de A y que esto sea mayor al número de incógnitas. Esto no existía en el teorema del rango. Por eso, aquí el rango de A ampliada es 4 y el rango de A es 3. Y esta es la primera posibilidad que nos encontramos. ¿Vale? Bueno, pues ya la vais leyendo vosotros y pausando el vídeo y voy a ir pasando rapidito. El siguiente que tenemos es la posición relativa entre dos planos. Pues como un plano viene dado por esta ecuación y otro viene dado por esta, pues los ponemos en una matriz y tenemos esto de aquí, donde A es esto y A ampliada pues es esta otra matriz, ¿vale? Bueno, pues iríamos calculando los rangos y tal y cual. Entonces, aquí lo único es que para calcular el rango de A ampliada, como los máximos determinantes que podemos hacer aquí son de 2 por 2, pues aquí el rango de A ampliada solo podemos calcularlo tachando columna a columna y calculando 3 determinantes, ¿vale? O sea, el rango de A ampliada sería tachar columnas 2 a 2 y hacer estos determinantes, ¿vale? Entonces, en este momento, si nos da, en este determinante, si nos da distinto de 0, pues automáticamente el rango es 2, porque hay 2 filas. Y si nos da 0, pues tendríamos que ir trabajando más. O sea, tendríamos que, pues, ¿qué hemos tachado? Estas dos. Pues vamos a tachar ahora esta y tendríamos que hacer el determinante de esta columna con esta. Si nos sigue dando 0, pues tendríamos que ir haciendo hasta que uno saliera distinto de 0. Y si nos da todos 0, pues entonces significaría que el rango de A ampliada es 1. Vale, pues el siguiente es la posición relativa entre una recta y un plano. Pues entonces una recta viene dada por el corte de dos planos, un plano por esta ecuación, pues igual que estamos haciendo. Los ponemos todos en forma de matriz y al analizar los rangos, pues ya nos viene dado por esta tabla los resultados posibles. La recta corta el plano, son paralelos, recta contenida en el plano, etc. Y ya, pues el último, lo que es la posición relativa de tres planos. La que, pues esto no es más que un sistema de ecuaciones 3×3 de los que se empiezan a hacer cuando se ve esta historia. Y pues nada, estas son las posibles combinaciones respecto a los resultados del rango que existen entre estos tres planos. Así que pues nada, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.